emoción nos indica que tenemos que atender a nuestro niño interno herido, quien está conectado con todos esos aspectos de nuestro subconsciente, con esa sombra que no podemos ver. Nuestro niño sabe lo que está pasando. El niño sabe. Y el niño chilla, grita, nos avisa, mirá, mirá, pin, 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 pin. ¿No? Nos pone, me duele el estómago, me pongo nervioso, me agarra la chiripiorca. Bien, es mi niño que me está avisando. Pero cuando yo siento toda esta emoción y esta cosa, ¿qué es lo que hacemos? En lugar de hacer lo que deberíamos hacer, que es perdonar o practicar Ho'oponopono. ¿Qué hacemos? En vez de atender a este niño y abrazarnos en este sentir que es nuestro, porque el que está sintiendo la bronca soy yo. Seguimos proyectando. Me pongo en posición ataque-defensa. Y empiezo a juzgar y a ver todas las cosas por las cuales yo sigo teniendo razón, y eso que me está mostrando el otro no tiene nada que ver conmigo, tiene que ver, yo me siento así porque este otro me está haciendo esto, dice mi mente programada, mi intelecto. Rechazo, no quiero sentir esto que siento. Entonces, lanzo hacia afuera, sigo proyectando toda mi broncota, todo, bla, 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 para allá, porque creo que así me estoy liberando. O, no sé, me voy con amigos, salgo de farra, prendo la tele, no sé, me pongo el auricular a escuchar un video, algo que me distraiga. Bien, algo hacemos con tal de no entrar en contacto con nosotros mismos, que se trata justamente de abrazar a este niño interno, ¿sí? Y entenderlo, ¿sí? Que esta broncota que está sintiendo, lo único que hay que hacer es sentirla y nada más, y no juzgarnos en absoluto por lo que estoy sintiendo. En eso consiste el proceso de sanación. Aunque parezca sencillo, pero es justamente lo que no hacemos y a lo que le huimos todo el tiempo, al sentir. Por eso este trabajo nadie lo quiere hacer y no es popular. ¿No es cierto? Porque yo puedo repetir gracias, te amo y toda la cosa. Pero a veces lo hacemos y creemos que le estamos diciendo gracias al otro para que se arregle un poco y me deje de hinchar los cocos. O para que la situación desaparezca. Dice, por favor, ya se arregle todo de una vez por todas porque ya no me aguanto más. Y parece ser que no tiene nada que ver con eso. Es solamente con aquietarme y sentir. Claro, este sentir no me va a gustar porque no estamos acostumbrados a respirar y sentir todo nuestro dolor y nuestra bronca y asumir que el conflicto está en mi mente y que soy yo responsable de lo que estoy sintiendo y la que estoy viendo incorrectamente. Hay una parte que tira muy fuerte de mi mente que quiere tener razón y quiere que la culpa la tenga el otro. Si nos detenemos todos los días un ratito a observar este mecanismo y darnos cuenta cuántas veces lo hacemos, ¿sí? Ponemos la culpa afuera, pateamos la pelota fuera de la cancha. No queremos sentir, le tenemos pánico, terror a sentir. Por eso nos sanamos. Por eso practicamos esta técnica, la otra, que ya voy al taller, al seminario, al doctorado, al no sé qué sé yo qué cornos hago. Me leí 800 libros de autoayuda, fui a la iglesia, lloré, caminé sobre el maíz, no sé, me arranqué los pelos porque ya hice de todo, porque nada tiene solución acá. Y todo estaba donde justamente yo no buscaba nunca. Como dice la Sole en la canción, no sé, los que son de acá de Argentina, estaba donde nací, lo que buscaba por ahí. Claro, sí, está en mí, no está allá afuera. Y ese es el gran problemote que tenemos todos. Mediante este espejo, necesito, ¿no?,
este sentir, sí o sí, como guía. Si yo no estoy atento a mi sentir, ninguna práctica espiritual me va a servir para acceder a mi subconsciente. Si yo quiero ponerme en contacto con mi niño interno, o sea, con mi subconsciente, tengo que sentir. Y si hacemos una analogía, fíjense que cuando uno es madre, ¿no? Y un niño llora, ¿qué hace la madre? ¿Qué hace la madre? Agarra al niño y lo atiende, ¿no? Atiende a su niño, porque el niño está pidiendo atención. Bien, atendemos a nuestro niño, porque no sabemos qué le pasa. Bueno, no sabemos qué le pasa a nuestro niño, pero nuestro niño está muy enojón, cabrón y pataleón, broncón, enojado. Chilla y chilla, pero yo no le doy bolilla. Prefiero mirar para otro lado porque esto de sentirme, no me gusta, me pone en contacto conmigo misma y mejor salir de mí, salir por ahí, salir de shopping, no sé. Eso lo hacemos todos, ¿sí? De alguna u otra manera, huimos de este sentir, de cualquier manera. Tenemos millones, no vamos a hacer una lista, pero bueno, ya se la imaginan. La interacción con ese otro nos permite darnos cuenta de algo que permanecía latente, todo aquello que no aceptamos, todo aquello que no perdonamos. Muchos entramos en los caminos estos espirituales X, porque caminos espirituales hay millones, ¿bien? Pero todos llevan a Roma, ya sabemos que es al amor, porque Roma al revés es amor. Pero ninguno nos había dicho hasta ahora que el problemilla estaba en ponerme a sentir y a darme cuenta que toda esa bronca que tengo es como lo que está latente en mí y yo jamás lo pude aceptar, jamás lo pude perdonar en mí. No lo quiero ver. Entonces, como no lo quiero ver, lo oculté y ahora lo tiro para afuera y lo sigo viendo afuera. Y a todos nos da mucha bronca, nos produce mucho miedo, mucha ira, mucha impotencia, porque queremos que las cosas sean de otra manera y que cambien, que cambien. Por eso seguimos buscando, escarbando por ahí afuera, no sé, corriendo los muebles, haciendo algo, para ver si encontramos algo, el tesoro, el mapa perdido, no sé, algo. Porque no queremos asumir esta responsabilidad y darnos cuenta que mi sentir es mío y de nadie más. Que esto que estoy sintiendo es mío y de nadie más. Solo el miedo desea que estos aspectos sigan permaneciendo ocultos. Les repito la frase. Solo el miedo desea que estos aspectos de mi mente que he rechazado sigan permaneciendo ocultos. La sombra surge como un miedo a ver. Y cuando hablamos de ver, no se refiere a un proceso que lo hacemos con los ojos, ¿no? Sino es a un darme cuenta. Un ver es un darme cuenta. Por eso digo, veo, me enfrento a mis miedos y los veo y me doy cuenta que son míos. Y no me juzgo y no me siento culpable porque me estoy dando cuenta. Porque también el ego, o sea, la parte loca de la mente, me hace creer que si yo veo mi sombra y lo vi, me tengo que sentir culpable porque ahora lo vi. Y digo, eso es mío. Qué horrible, otra vez lo vuelvo a esconder. No quiero ver. No. Se trata de ver y no juzgar. O sea, no interpretar mi sentir. Me siento como me siento porque me siento y no tengo ni la menor idea de por qué me siento así. Pero voy a sentir esto que siento, porque es lo que siento. Pero no tengo ni idea. Bien, como dice la frase famosa del curso de milagros que dice, no entiendo nada de lo que veo,
Por lo tanto, no sé cómo responder a ello. No permitiré que mi pasado sea la luz que me guíe ahora. Esa frase yo me la aprendí de memoria porque la verdad, cuando las papas quemaban, fue la única que, digamos, me ayudó un montón en mi camino. No entiendo nada de lo que veo, por lo tanto no sé cómo responder a ello. No permitiré que mi pasado, lo que me cuenta el pasado, mi historieta, sea la luz que me guíe ahora. Esa frase es muy potente, porque me ayuda a centrarme y a darme cuenta. A ver, esto que estoy sintiendo lo estoy sintiendo yo, no tiene nada que ver con lo que el otro está haciendo. Bien. El proceso del perdón entonces pasa por elegir la verdad. Resulta que la verdad es absoluta y es una sola. El problemilla aquí es que todos queremos ser los dueños de la verdad. Y yo quiero tener mi verdad, vos la tuya, el otro la de él, cada uno la suya. Gran problema aquí en el mundo. Dejar de ocultarnos cosas y que todo sea puesto a la luz para que sea sanado. Claro, porque si lo tengo oculto está en la oscuridad. Ahora lo tengo que exponer a la luz, verlo, ¿sí? Y no temerle a mi sombra. Al verlas, todas estas cosillas, vamos dejando de creer en ellas. Y al ser corregidas, somos capaces de trascenderlas. No de derrotarlas como un espadachín, ahí peleándome con mis memorias. No. Ahora me doy cuenta que no es nada. Cuando lo veo, era nada esto. Entonces ya lo puedo trascender. Lo paso por alto. O sea, no quiero eliminarlo, ni rechazarlo, ¿sí? Solamente trascenderlo. Y así van a ser corregidas. Entonces ya voy a dejar, por fin, de verme a mí mismo desde mi subconsciente. Porque el problema que todos tenemos ahora es que nos vemos desde el subconsciente, o sea, desde las memorias. Nos estamos viendo a través de las memorias, a través de toda esa historia, todo este cuentillo que nos hemos contado, cada uno se contó el suyo. Me veo a mí mismo a través de todo este concepto del yo que tengo, todas estas memorias, y me veo desde ahí, desde el subconsciente. Y eso es lo que creo ser. Y de acuerdo a lo que yo creo ser, es lo que creo ver. ¿Bien? Porque mis creencias me muestran lo que veo ahí fuera. Entonces la sombra, ahí acá estamos con música de cumbia, la sombra deja de expresarse como culpa. Ya no la veo, pero no siento culpa. No siento culpa por eso que veo. Sé que no es nada. Se hizo la luz. ¡Puf! ¿Vieron? La luz. Bien, la luz en mi mente. Se me iluminó todo, menos mal. Bueno, eso va a ser cuando aceptemos, ¿no?